Bendiciones, hermanos, es un gusto saludarles a los que están aquí y los que están por medio de las cámaras. Si se pueden poner de pie, vamos a comenzar nuestro servicio, por favor. Oh, es bonito mirar caras nuevas, es bonito regresar a un poquito a la normalidad, ¿verdad? Es muy alegre. Vamos a orar antes de empezar. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Espíritu Santo de Dios. Háblanos, Señor. Ministranos, Señor. Habla nuestras vidas, Padre Santo. Señor, por cualquier necesidad que un hermano tenga, Padre Santo, muévete, Señor. Señor, trae descanso, trae fe, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos todo lo que decimos en este día, todo lo que vamos a alabar en este día, lo ponemos en tus manos, Padre Santo, sabiendo y confiando, Padre Santo, que solo en ti, Señor, tenemos fe y esperanza, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Dile al que está a su lado: tú y yo somos llamados para anunciar a aquel que nos salvó. Amén. Vamos así con las palmas, con alegría. Vamos, fuerte. Dios está llamando a la guerra, nos está impulsando hacia afuera. Vamos, acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos preparó. Vamos, díselo. Nos está llamando a la guerra, nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor y tomaremos las armas que Él nos preparó. Vamos, fuerte. Tú y yo somos su pueblo. Fuerte. Tú y yo preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que nos entregó. Tú y yo somos un pueblo. Tú y yo vamos preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que nos entregó. Vamos, fuerte. Tú y yo somos su pueblo, somos su pueblo. Fuerte. Tú y yo preparados para mostrar las grandezas del Señor. Vamos, para tomar la tierra que nos entregó. Tú y yo. Aleluya. Sí, Señor. Te alabamos, Rey. Sí, Señor. Vamos. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Una vez más, díselo. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo
de Dios, Hijo de Dios. Tú eres digno, tú eres digno, 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 altísimo, altísimo Señor. Vamos arriba. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Vamos fuerte. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios, Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo, altísimo. A ver, todos los que trajeron pies en esta tarde, arriba. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios, Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo, altísimo Señor, altísimo, altísimo Señor, altísimo, altísimo Señor. Amén. Sí, Señor. Un fuerte aplauso al Rey. Conociendo a Dios es nuestra serie y la historia de hoy es la historia de Samuel. ¿Cuántos de ustedes saben quién era Samuel? Bueno, pues Samuel, esta es la historia de el joven que es llamado a ser sacerdote. Es una de las misiones más grandes que puede el Señor dar y la más difícil en cierta forma. Y vamos a empezar con la historia de Samuel hoy en día y vamos a mirar un versículo que hay en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, y dice: después como de 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. O sea, estuvieron 450 años el pueblo de Israel bajo los jueces. Ustedes saben que después de que Josué conquista la tierra de Canaán, comenzó el período de los jueces. Josué le entregó al primer juez la administración de todo el pueblo y comienza el período de los jueces. Se reparten las tierras entre las 12 tribus y se inició este período. Samuel fue el último de los jueces de Israel. Y su historia empieza con el prodigioso milagro de su madre, Ana, quien era estéril y oró al Señor y el Señor le dio este hijo. Pero cuando ella ora al Señor, el Señor escucha obviamente la oración, pero ella hace un pacto con el Señor. Ella dijo: si tú me das este hijo, porque era una vergüenza para la mujer no tener hijos en esa época. Estaban en condiciones diferentes a las mujeres que tenían hijos. Entonces Ana pidió por un hijo varón y hizo un pacto con Dios. Le dijo: si tú me das este hijo, yo lo dedicaré a ti. Y hizo el mismo pacto que hizo la madre de Sansón, de hacerlo nazáreo, o sea, que no se cortaran el cabello en todo el tiempo que ellos vivieran, como una señal de que estaba entregado a Dios. Pero una de las cosas más interesantes que suceden es que
el chico nace y a la edad de ser destetado de su madre va al templo y lo entrega al sacerdote. El sacerdote se llamaba Elí. Y él se encarga del crecimiento y de la formación de este joven. El asunto aquí es que él comienza a la edad, me imagino que unos 15, 18 años, comienza a ministrar en el templo de una manera asombrosa. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Y el sacerdote Elí le observaba. Una noche el Señor le llama y él escucha la voz y piensa que es la del sacerdote y se levanta varias veces hasta que Elí le dice: es la voz de Dios, solamente di, habla Señor. Y así es como el Señor llama a Samuel. Samuel entonces es dedicado para el sacerdocio. Samuel entra en un tiempo muy difícil en donde el pueblo ya estaba cansado de los jueces y querían, como los demás reinos, querían un rey. Finalmente Samuel habla con Dios y unge al primer rey de Israel. Pero en este momento suceden varias cosas. Los hijos de Elí eran unos muchachos bien desordenados, bien rebeldes con su padre y rebeldes con Dios. Entonces Dios ejecuta un juicio sobre Elí, pero lo da a conocer a Elí a través de Samuel. Ustedes se imaginan que Dios te hable, que tienes que decirle a tu jefe o a tu tutor, como era el caso de Samuel, tienes que decirle que Dios ha ejecutado un juicio sobre él. Era difícil nomás esa idea. Hoy queremos empezar esta historia con una idea, y es: Dios quiere oír tu petición. Uno de los eventos que podemos resaltar en la historia de Samuel es la oración que de corazón hace su madre Ana. Atribulada, sabiendo que su dolor solo puede ser tomado por Dios. Nadie más puede hacer este milagro de darle un hijo. Han dicho que ella es estéril y por años no ha podido tener hijos. La otra esposa, porque el esposo de Ana, Elcana, tenía otra esposa, Penina. Y esa mujer sí tenía varios hijos. Pero aún así sucede algún tipo de paralelo como en la vida de Jacob y Raquel. Ana era amada por Elcana, que era su esposo. Observemos lo que dice Primera de Samuel, allá en el capítulo 1. Dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Era todo un pacto. Ustedes saben que Dios es un Dios de pactos. Cuando quieras realmente tener una protección o tener una oración contestada, que sea bien difícil, bueno, para Dios no hay nada difícil, pero difícil para nosotros, haz un pacto con Dios. Dios es un Dios de pactos. Dios va a oírte y eso sí, si haces un pacto con Él, no tardes en cumplirlo. Observemos que ella le pide a Dios un hijo varón y que lo entregará al servicio de Dios. En la mente de Ana solo había un pensamiento: que su hijo sirviera en el templo. Era un gran honor ya que su hijo sirviera en el templo. Ana nunca imaginó que su hijo, Dios lo levantaría para ser juez de Israel y más tarde lo haría el sacerdote real. Ustedes saben que Samuel fue más importante incluso que Saúl y más importante incluso que David, porque era el consejero de estos reyes. Ellos no tomaban acción, especialmente David nunca tomó acción sin consultar a Samuel. Pues, obviamente Samuel muere en el periodo de David, pero Saúl debió haber hecho lo mismo.
infortunadamente no lo hizo, y vamos a ver más adelante la historia de Saúl, y vamos a ver un poco de la historia de Samuel cuando veamos la historia de Saúl. Primera de Samuel continúa diciendo, allá en el capítulo 1, dice: pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Elí era el sacerdote, y Elí vio que una mujer entró simplemente a la iglesia y vio que aparentemente estaba ebria, porque no era una situación de orar muy común. Solo se movían sus labios, y bueno, el sacerdote no le conocía a Ana y pensó que era una mujer ebria que había entrado a la iglesia. Ana se encontraba muy humillada por la situación con Penina. Su esposo esperaba solo en Dios. Ana, después de hacer esta oración, estaba segura que algo iba a hacer Dios en su vida. ¿Cuántas mujeres saben, cuando desean un hijo, que van a quedar embarazadas? Es bien interesante esto más allá de nuestro entendimiento. Primera de Samuel continúa diciendo, allá en el versículo 17, dice: Elí respondió y dijo: ve en paz. Bueno, Elí intersecta a Ana, y quizás hasta la trató un poco mal, pero Ana le respondió que ella era una mujer acongojada que estaba ahí pidiendo por algo. Y finalmente Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Es bien interesante, si ustedes lo observan, Elí, el sacerdote, nunca oró por Ana. Debió de haberlo hecho, estaba en el santuario, pero no ora por ella. El sacerdote mantuvo una posición de que, lo que ella haya pedido, que Dios se lo otorgue. Ana sabía que Dios quitaría su afrenta, y madrugó al día siguiente a hacer adoración a Jehová, y regresaron a su casa en Ramá. Ramá queda a unos 30 kilómetros al norte de Jerusalén. Dios siempre escucha un corazón atribulado. Esto es bien interesante. Debemos de entender que cuando de verdad vamos al Señor con un problema bien grandísimo, Dios lo escucha y Dios obra. Dios como que ve más allá de nuestra necesidad. Siempre está Él ahí, pero nuestra segunda idea en esta enseñanza es: exalta a Dios y Él llenará tu vida. En medio de las dificultades más grandes, Dios siempre ha dejado una puerta de escape. Hoy el mundo está lidiando con un problema originado por el rechazo y la ignorancia de quién es Dios y cómo obtener su favor. Aunque parezca extraño para nosotros como creyentes, hay muchísima gente en el mundo que no sabe quién es Dios, y que mucho menos saben cómo obtener su favor, cómo acceder al trono. Bueno, obviamente, si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, tú no puedes acceder al trono. Dios te puede escuchar por misericordia, pero tú no tienes la misma entrada que tiene el creyente al lugar santo. Primera de Samuel, en su capítulo 1, continúa diciendo en el verso 26, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Este es el momento en que Ana se presenta ante Elí otra vez, quizás unos años más tarde, y entrega a su hijo al sacerdote Elí. Adoración y agradecimiento, dos características que mueven el corazón de Dios. Tenlo presente siempre. Aquí tenemos a una madre gozosa por haber recibido la respuesta a su oración, pero también sabiendo que tendría que cumplir con la promesa hecha a Dios. ¿Sabe? No era fácil. Quizás ella, después de ver a su hijo, dijo: bueno, quizás Dios ya se haya olvidado de la promesa que le hice de entregarlo para que estuviera a servicio de Él. Para ninguna madre es fácil desprenderse de un hijo.
Incluso cuando van los chicos a la universidad hoy en día, las madres lloran y dejan a los chicos allá en la universidad porque saben que tienen que estar separados unos años, y todavía las madres lloran sabiendo que pueden verles cada semana. Cuando Ana hace esto es porque entendía la majestuosidad de Dios y que la promesa que ella había hecho era un pacto, y que Dios nunca rompe sus pactos, nosotros no debemos hacerlo tampoco. Y en medio de todo, ella sabía que en las manos del sacerdote y con la enseñanza del sacerdote podría estar mejor su hijo, y con la protección de Dios, obviamente. Primera de Samuel, en su capítulo 2, dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Aquí vemos un fragmento del cántico de Ana, un cántico salido de un corazón agradecido. Ana sabía que solo Dios cambiaría su lamento en baile. La adoración a Jehová lo había producido. ¿Queremos ver días mejores hoy en día? Todos queremos ver días mejores. Tomemos las palabras que Dios habló a Salomón en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, y lo veremos. Ustedes quizás se sientan inclinados a leer esa parte de la Biblia, 2 de Crónicas 7, 14, en donde el Señor nos llama al arrepentimiento. Veremos días mejores. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día con el mundo entero? El mundo entero quiere resolver esta situación en sus fuerzas, pero lo último que piensa hacer es ir a Dios y rendirse de corazón a Él. Y es el único que puede resolver esta situación en un chasquido de sus dedos. El cántico de Ana tiene otro pasaje precioso. Dice: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. ¿Qué está diciendo ahí el Señor en su palabra? Sí, es el cántico de Ana, pero el Señor puso esas palabras en ella. Si no es que Él es el que está en control de todas las cosas en este mundo. Ana reconoce la grandeza de Dios y a la vez está hablando una palabra profética para su hijo Samuel. Qué bueno fuera que todos los padres o todas las madres hablaran palabras proféticas buenas sobre sus hijos y las verían en cumplimiento. Cuando Dios abre nuestro entendimiento, el conocimiento de quién es Él comienza a fluir en todo nuestro ser. Hoy es el perfecto tiempo para volver nuestra mirada al Dios de la creación y conocerle mejor. Nuestra tercera idea en esta enseñanza es: Dios busca al joven Samuel. El encuentro de Dios con Samuel fue muy curioso. Dios habló audiblemente hasta que entendió que era un llamado divino. Ustedes saben que varias veces le habló y él pensó que le estaba hablando era Elí, y se levantó varias veces y habló con Elí hasta que Elí le dijo: ¿sabes qué? Vuelve a tu cama, que no fui yo quien te habló, es la voz de Dios. Dile al Señor: habla tú, Señor. Dios está buscando jóvenes capaces de rendir sus vidas a Él, para levantarlos más alto de lo que ellos podrían lograr solo en sus fuerzas. ¿Lo creen? Primera de Samuel 3:3 dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Esto es interesante, porque el Señor está hablando hoy a los jóvenes. Los jóvenes quieren ser los dueños de este mundo hoy en día. Pero si no aprenden a escuchar la voz de Dios, no podrán hacerlo.
Es el tiempo donde muchos jóvenes hoy en día se están desanimando porque están siendo engañados por las circunstancias actuales. Saben, si estamos siendo engañados los adultos, con mayor razón los jóvenes. El Señor quiere ir a ellos. Quiere despertarlos a la dimensión donde ellos sean usados para invadir a la humanidad contaminada, llena de herejías y de desamor, y producir con la fuerza de Dios la sanidad de esta tierra. Primera de Samuel continúa en el capítulo 3 diciendo: y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así que fue Samuel y se acostó en su lugar. En otras palabras, si Dios es el que te va a hablar, Dios va a volverte a hablar. Si tú crees que Dios te ha hablado, pon a prueba. Dios te va a hablar otra vez. Dios va a ir otra vez a ti. Es el mismo mensaje de Dios hoy en día para cada joven. Abre tus oídos a la voz de Dios. El Señor repitió en la Biblia 7 veces. 7. Casi ningún pasaje o ninguna otra frase es repetida en la Biblia más de 3 veces. Pero esta la repitió 7 veces. El que tiene oídos, oiga. Creo que es la única expresión en medio de la Biblia que tiene tanto importancia. Dios está llamando hoy a oír su voz. Primera de Samuel, en el capítulo 3, sigue diciendo ahí el versículo 11: y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Y dice el versículo 20 allá: y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. En otras palabras, el Señor lo levantó no solamente al sacerdocio, sino a la profecía. Y era fiel profeta de Jehová. El mensaje de Dios, el mensaje que Dios dio a Samuel, no era fácil de transmitir. Porque como ya les dije, el Señor le habló acerca del juicio que vendría sobre su tutor y su maestro, el sacerdote Elí. ¿Por qué venía ese juicio sobre él? Porque sus hijos habían blasfemado contra Dios. La blasfemia contra Dios es grave, es muy grave. Y siendo él sacerdote, siendo él padre de estos hijos y sacerdote de Dios, no corrigió las fallas de sus hijos, y Dios tenía que tomar una opción. Y Dios envió la profecía sobre él a través de Samuel. Y esto nos lleva a nuestra cuarta idea en esta enseñanza. Los asuntos con Dios no son un juego. Esta ofensa de la casa de Elí trajo como consecuencia que el pueblo de Israel fue vencido por los filisteos. Este es el fruto del pecado. No solo afecta a uno, sino que se extiende a todo el entorno. A veces las personas creen que su pecado solamente les afecta a ellos. Hay personas que son muy felices viendo pornografía y creen que en su casa nadie más sabe. Ese pecado de ese individuo se trasciende a toda la casa. Yo conocí un caso de un hombre recién casado con una mujer muy hermosa, muy jóvenes, y esa era su entretención. Su esposa se iba a dormir y él prendía su computadora y se ponía a ver pornografía. Un día su esposa fue declarada con cáncer. Yo le visité. El Señor le sanó. Estuvo 8 meses completamente libre del cáncer, pero su esposo seguía viendo pornografía. Después de 8 meses, el Señor no le permitió a él que gozara más de su esposa, y volvió el cáncer,
y esta vez el Señor se la llevó. Yo estuve orando con ella. El día que yo estuve orando con ella, sentí tan fuerte la presencia del Señor que sabía que el Señor había apartado a esta mujer para su reino, que no era él digno de tener esta esposa, que era digna de estar disfrutando del reino de los cielos. Primera de Samuel, allá en el capítulo 4, el versículo 2 dice: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Ahora los israelitas habían luchado y habían sido vencidos. Antes el Señor siempre les daba la victoria. Ahora el Señor había quitado su mano de protección y fueron derrotados. Y pensando ellos que esto no podría ocurrir de nuevo, decidieron hacer algo que Dios no les había mandado hacer. Decidieron traer el arca para ponerla en medio de la batalla y así pudieran vencer. Ustedes saben que el arca del pacto había estado en una ciudad por tiempo y ellos decidieron traerla. Primera de Samuel, allá en el capítulo 4 dice: y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Lo que sucedía con Israel es que se habían acostumbrado a hacer las cosas según su parecer. Esto le suele pasar mucho también al creyente. Tenemos un Dios maravilloso que nos escucha, pero solemos hacer nosotros las cosas como si no existiera Él. Solemos empezar nuestro día sin hacer una oración. Solemos tomar determinaciones sin haber consultado a Él. Y algunas veces nos salen erróneas y Dios permite esto para que tú aprendas que tu vida ya está colgada en Él, que todo lo que hacemos tiene que depender de Él, que todas las decisiones que tomemos debemos de consultarlas a Él para no fracasar. Lo mismo le había pasado al pueblo de Israel. No estaban dispuestos a escuchar las palabras ni a entender las palabras de Samuel, que hablaba el mensaje de Dios. Lo que vendría después eran más pruebas. Pues en lugar de escuchar a Dios, quisieron usar el arca como un amuleto. Sí, el arca representaba la presencia de Dios, pero ellos podían traer la presencia de Dios si dejaban su pecado. Primera de Samuel continúa diciendo en el capítulo 4, el verso 10 y el 11: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Aquí sucedió algo bien interesante. Cuando ellos vieron llegar el arca, hicieron una gran celebración los judíos. Y dijeron: ahora sí no nos pueden derrotar. Y los filisteos escucharon la gran celebración que ellos estaban haciendo y se prepararon para vencerlos en la guerra antes de que ellos tomaran posición. Y eso fue lo que hicieron. Y los vencieron de nuevo, y allí murieron los 2 hijos del sacerdote. Y cuando van a decirle al sacerdote que el arca del pacto de Dios ha sido tomada por los filisteos y que sus 2 hijos infortunadamente en la misma batalla murieron, el sacerdote, que era un hombre grande, estaba sentado y al oír esto se fue para atrás y se esnucó. ¿Qué pasó con los filisteos? Los filisteos tomaron el arca y tuvieron el arca 6 meses. En esos 6 meses comenzó una plaga entre todo el pueblo filisteo y entre toda la región que ellos ocupaban, y comenzaron a tener tumores
y ellos entendieron que era el arca del pacto, que en lugar de haber sido una bendición para ellos, se convertía en un grave presagio. Decidieron entonces, vamos a darle el arca, vamos a entregársela a unos amigos nuestros, los ecronitas, y fueron hasta Ecrón y les entregaron el arca, pero ellos no quisieron recibirla. Finalmente decidieron que había que devolver el arca, y devuelven el arca, la ponen en un carro y la llenan de ofrendas y envían al carro, y los animales que estaban arrastrando el carro caminaron exactamente derecho hasta llegar hasta el sitio donde se encontraban los israelitas. ¿Dirigidos por quién? Por Dios mismo. Nuestra quinta idea en esta enseñanza es: Dios nunca te dejará si le das tu corazón. Pasaron 20 años desde que el arca fue regresada hasta que ellos están listos ahora para escuchar la voz de Dios. Finalmente el corazón del pueblo entendió lo que el profeta Samuel les decía, de apartarse de los ídolos y renunciar a su pecado. Primera de Samuel, allá en el capítulo 7, ustedes ven que pasan unos capítulos del 4 al 7, pasaron 20 años. Samuel no hace mucha presencia en esos años. El pueblo de Israel entró en más pecado. Ahora habló así Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Saben, esta es la misma voz del Señor hoy en día para todas las naciones. Los israelitas tenían entre ellos el culto a los Baales. Astarot representaba uno de esos ídolos. Habían aceptado ideas idólatras. Jehová demandaba una devoción singular. La evidencia de un verdadero amor y entrega a Dios sería el dejar atrás el pecado, como es la evidencia hoy en día en cada uno de nosotros. Lo que finalmente el pueblo estuvo dispuesto a hacer. Estaban dispuestos, quién sabe cuánto lo hicieron. Primera de Samuel, capítulo 7, el versículo 7 dice: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Mizpa significa un lugar alto o torre. Está al norte de Jerusalén. Está a una altura de unos 900 metros del nivel del mar. Ahora la situación era diferente. El pueblo se había arrepentido. La presencia de Dios estaba con ellos. Los filisteos a su vez pensaron que los derrotarían de nuevo. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 10 dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Aquí vemos el cuadro de un pueblo arrepentido de su pecado. Y sí, tuvieron temor, como hoy en día tiene mucho temor la gente. Pero Dios mostró su favor y su poder, y los filisteos no solo fueron derrotados, sino que nunca más volvieron a atacar a Israel. Podemos ver la importancia de un líder rendido a Dios. Primera de Samuel continúa diciendo allá en el versículo 13: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Versículo 15 dice: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Samuel se convirtió en el eslabón entre dos épocas y fue un auténtico libertador e instrumento para crear un gran avivamiento en una época muy conflictiva y difícil.
Hoy en día estamos viviendo una época difícil también. Observemos el patrón de Dios. Si te alejas de Él, vas a experimentar temor, sufrimiento y dolor. Si te rindes a Él, llenará de gozo y abundancia tu vida. Quizás hoy te preguntes, ¿cómo puedo hacer yo para ser inscrito en el reino de los cielos? Para experimentar lo que Dios quiere darme y lo que Dios le dio a Samuel. Para escuchar la voz de Dios y el llamado que Dios le hizo a Samuel. La respuesta es muy sencilla. Solo tienes que hacer una simple oración. Y Dios te inscribirá en el reino. Si la respuesta tuya es sí quiero hacer esa oración, simplemente repite conmigo: bendito Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios, que cuando morías en esa cruz estabas ofreciendo salvación y vida eterna. Acepto y recibo esa salvación. Te acepto y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Me arrepiento de ellos hoy en día. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y gracias por poner tu Espíritu Santo en mí. Ya nunca más caminaré solo. Gracias, Señor, por hablar a mí en este día. Quiero ser parte de tu reino. Gracias. En Cristo Jesús he hecho esta oración. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que salvación ha llegado a ti. Hoy el reino de los cielos se ha acercado a ti. Las cosas comenzarán a ser diferentes. Dios ampliará tu manera de pensar. Dios abrirá puertas que nunca antes has podido abrir. Dios peleará por ti las batallas. Y Dios estará siempre de tu lado. Y ya desde ahora ha apartado un lugar en la eternidad para ti, para que puedas disfrutar del reino de los cielos, porque Cristo Jesús pagó por ti ese boleto. Le doy gracias a Dios por tu vida hoy en día y yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.